Este año hemos cumplido los 30 años, ¿sí? 30 aniversario de nuestra iglesia. Y entendemos que a través del tiempo el Señor permite un crecimiento y una madurez espiritual en los creyentes. Tal es así que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias más grandes, más prósperas, después de haber muerto y resucitado nuestro Señor Jesús. A pesar de que había persecución, a pesar de que había oposición, la iglesia de Corinto era una iglesia que estaba creciendo, pero así como estaba creciendo, también esta iglesia tenía algunas dificultades. El domingo pasado hemos estudiado que en la iglesia de Corinto había una cierta tendencia hacia las costumbres de los griegos, ¿sí? Una cierta tendencia a la carnalidad y una tendencia a ser seguidores de personas y no de Dios. Tal es así que en el domingo anterior hemos estudiado que Pablo le dice: yo no le puedo hablar a ustedes, hermanos de Corinto, como a espirituales, sino como a, ¿qué cosa? Carnales. No les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Y habíamos visto que en la palabra de Dios existen tres tipos de personas. Uno, el hombre natural. Número dos, el cristiano carnal, precisamente lo que menciona Pablo. Y número tres, el cristiano espiritual. Entonces le dice, como ustedes no son espirituales, todavía tienen necesidad de tomar leche espiritual, haciendo más o menos la analogía con un bebé, ¿no? Un niño recién nacido, pequeñito, que no tiene la madurez suficiente para asimilar alimento sólido. Entonces le dice, ustedes no pueden tomar alimento sólido, tienen que tomar leche espiritual. O sea, los primeros rudimentos de las enseñanzas de la palabra de Dios, porque todavía no son maduros. Pues bien, hermanos, en ese contexto vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3. Libro de 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 11. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5 hasta el 11. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Y él mismo responde: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Versículo 9, porque somos nosotros colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oremos. Gracias, Señor, por este momento en que nos disponemos a meditar en tu palabra. Bendícela, Señor, y bendícenos a nosotros para que podamos entender el mensaje y aplicarlo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Uno de los anhelos del apóstol Pablo era que los cristianos de la iglesia de Corinto crecieran espiritualmente. Y sabe, hermano, es el anhelo de todos los creyentes, es el anhelo de todos los pastores, que los hermanos crezcan espiritualmente, que no se queden estancados ahí simplemente con los primeros rudimentos de la vida cristiana o vivir una vida de carnalidad. Pues Pablo quería que los hermanos de Corinto crezcan espiritualmente, es decir, que dejaran de ser niños en Cristo, y por eso le dejó claro algunas enseñanzas en este pasaje en particular. En primer lugar, hermanos, y eso también viene para la enseñanza para nosotros, el crecimiento espiritual no viene, y escuche bien eso, hermano, el crecimiento espiritual no viene de quien predica o de quien enseña. El crecimiento espiritual es obra exclusiva de Dios por medio de su palabra y por obra del Espíritu Santo en nosotros. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 5 hasta el 7. Como los hermanos estaban peleando en Corinto, unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolos. Pablo dice en el versículo 5, ¿qué es pues Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales ustedes han creído. Son servidores. Dice, yo planté, versículo 6, pero Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y fíjese, hermano, es una tendencia muy, ¿qué podemos decir? Una tendencia muy humana, pretender ser igual que alguien, ¿no? Alguien que admiramos, nos inspira y decimos, oye, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella, porque nos inspira y es una tendencia humana. Ya hemos dicho, hermanos, en los estudios los domingos anteriores, el apóstol Pablo era un predicador muy intelectual, muy preparado, pero no era muy buen orador, ¿sí? O sea, no tenía una capacidad didáctica muy buena, una oratoria muy buena, no. Sin embargo, Apolos era un gran predicador. Un tipo muy elocuente. Los historiadores bíblicos dicen que Apolos era un gran predicador, tenía una voz muy potente. Entonces la gente lo escuchaba a Apolos y decía, wow, este hombre habla muchas cosas con mucha sabiduría y con mucha autoridad. Entonces había gente que empezó a admirar a Apolos, a este predicador. Pero en cuanto a conocimiento de la Biblia, en cuanto a dominio doctrinal, Pablo le ganaba a Apolos. Pablo era fariseo. Pablo era un estudioso de la palabra de Dios, conocía las profundidades de la enseñanza bíblica. Entonces tenía muchísimo conocimiento, aunque no era muy buen predicador. Entonces mucha gente decía, yo soy de Pablo, porque sabe más, porque sabe mucho. Otros decían, yo soy de Apolos porque él me anima, él me inspira, él me alienta. Y entonces Pablo dice en el versículo 6, yo planté y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y a veces, hermanos, hay la tendencia de idolatrar o de volverse seguidor de la persona que inició la vida cristiana. A lo mejor, hermano, muchos de nosotros alguna vez en nuestra vida, alguien nos predicó del evangelio. Alguien nos enseñó la palabra de Dios y nos hemos vuelto como que admiradores de esa persona. O nos hemos vuelto seguidores de esa persona. A lo mejor ha sido un pastor. Y si de repente ha sido un pastor la primera persona que le habló a usted del evangelio, pues gloria a Dios, el Señor lo usó a ese pastor para hablarle a usted el mensaje de salvación. Pero no por eso usted debe volverse seguidor de ese pastor.
¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces, hermanos, cuando un creyente no tiene la suficiente madurez espiritual, resulta que el pastor a quien admira se va a otro lado y él se va tras del pastor. No se queda en su iglesia, se va tras del pastor. Y ese es un error, hermanos, porque nuevamente Pablo dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Servidores de Dios, simplemente. Pero hermano, cuando nos convertimos en seguidores de un pastor, estamos cometiendo un error y caemos dentro del rango que menciona Pablo. No les puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, porque se están volviendo seguidores de un pastor o de un predicador. Pablo había fundado la iglesia de Corinto, por eso él dice, yo planté. Pablo era el fundador de la iglesia de Corinto. Yo planté. Él puso los primeros cimientos. Él empezó a evangelizar a los primeros hermanos en Corinto. Yo planté, dice. Pero después cuando Pablo se va, viene otro predicador que es Apolos. Entonces por eso es que dice, yo planté, luego me fui, y eso que planté, Apolos regó. Dice el versículo 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Entonces no podemos, hermanos, no debemos los creyentes volvernos seguidores de un predicador o de un pastor. Así haya sido el que fundó la iglesia, o el que vino después, o el que vino después. No importa, hermano. Los pastores, los predicadores, somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, o sea, ni el que funda la iglesia es algo, ni el que predica luego es algo, sino ¿quién? Dios que da el crecimiento. Cuando usted y yo, mi hermano, entendamos esta verdad, podríamos decir que ya dejamos la leche espiritual y comemos alimento sólido. Porque ya no nos hemos vuelto seguidores de un predicador o de una persona, sino que entendemos que si algo sabemos es por la gracia de Dios. Entonces, en primer lugar, hermanos, el crecimiento espiritual no viene por causa de el que predica o del que funda una iglesia o el que predica después, sino es una labor de Dios, es una obra de Dios por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Ahora, en la vida de todo cristiano, Dios usó siempre a alguien para poner el fundamento. Como decía hace rato, pudo haber sido un pastor que fue la primera persona que te habló a ti del evangelio, capaz que un amigo, capaz que un colega de tu trabajo o un compañero de tus estudios. ¿Quién fue la primera persona que te habló a ti del evangelio? Pues, hermano, déjeme decir que Dios usó a esa persona para poner el fundamento que es Cristo. Entonces, poner el fundamento, hermanos, es responsabilidad de los obreros, de los colaboradores del Señor. Pero la decisión de sobreedificar, es decir, de esforzarse por dejar de ser niños espirituales, eso es una responsabilidad personal. Entiéndase, hermano, esta verdad. El crecimiento espiritual de cada uno es una responsabilidad personal. Ya esa persona que Dios usó como colaborador ya cumplió. Alguien te habló a ti del evangelio. A lo mejor ya entregaste tu vida a Cristo el Señor, pero de ahí para adelante ya es tu responsabilidad el crecer espiritualmente, el madurar espiritualmente. Es decir, alimentarse con alimento sólido y ya no seguir con la vida mundana tal cual como la has vivido antes, sino de consagrar tu vida al Señor. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 11. Dice: y el que planta y el que riega son una misma cosa,
aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Fíjese que aquí está valorando a los colaboradores de Dios. Y el que planta, dice, el que fundó la iglesia y también el que regó son lo mismo, son una misma cosa. Colaboradores de Dios, simplemente. Y dice, cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Pablo, sin duda, por ser fundador de la iglesia de Corinto, Dios sin duda le daría una recompensa a él, por levantar la obra, por fundar la obra. Pero luego viene Apolos. Y Apolos seguramente también estaba predicando y estaba promoviendo el crecimiento espiritual de los hermanos. También va a recibir una recompensa. Y sin lugar a dudas, todos los que vinieron después como colaboradores de Dios. Entonces dice que el que planta y el que riega son una misma cosa. Ninguno es mayor que el otro. Y a veces tendemos a pensar, hermanos, que quien fundó la iglesia ese es superior a todos. No es así, hermanos. Dice que el que planta y el que riega son una misma cosa. Son lo mismo, aunque cada uno recibirá distinta recompensa, porque es una promesa que nos hace el Señor. Versículo 9, porque somos nosotros, ¿qué cosa? Colaboradores de Dios. Anote en su Biblia, hermano, ese versículo. Cuando un hermano creyente, predicador, entiende que él es colaborador de Dios, cuando no se le suben los humos espirituales, realmente, hermanos, estamos siendo conscientes y coherentes con el mensaje de la palabra. Somos colaboradores de Dios. Pero existen situaciones, hermanos, donde los pastores creen que son la voz de Dios. Como que Dios es el que le está hablando y su voz es autoridad y nadie puede estar por encima de él. Cuando un predicador o un pastor tiene esa manera de pensar, hay problemas. Dice, somos colaboradores de Dios y ustedes, le dice a los hermanos de la iglesia, son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Por qué? Porque cada creyente va sobreedificando. Los colaboradores que Dios ha usado, hermano, es para que se pongan los fundamentos. Se ponen los fundamentos. Usted recibe a Cristo en su corazón, toma la leche espiritual en el sentido de conocer el plan de salvación para su vida. Y de ahí para adelante es su responsabilidad sobre edificar. Entonces yo no puedo conformarme, hermano, como cristiano, decir, bueno, ya recibí a Cristo, ya pedí perdón por mis pecados, ahora puedo seguir viviendo mi vida como yo quiero. No, ya no es así. El que mentía, deje de mentir. El que se emborrachaba, deje de emborracharse, porque de esa manera honra a Dios. El que maltrataba a su esposa, el que maltrataba a su hijo, deje de maltratar, porque eso honra a Dios. El que era flojo para trabajar, deje de ser flojo y ahora sea valiente para trabajar. Eso honra a Dios. ¿Se da cuenta, mi hermano? Los colaboradores de Dios, los predicadores, pusieron el cimiento. Nos enseñaron. Y yo doy gracias a Dios, hermano, por la persona que alguna vez habló, la primera vez me habló del evangelio. Yo a lo mejor ni lo entendía y a lo mejor hasta se me volvía pesada su charla. Pero cuando entendí el mensaje, entregué mi vida al Señor, esa persona fue quien Dios usó para poner el cimiento. Esa persona ya no está más en este mundo, ya partió a la presencia del Señor. Y yo doy gracias a Dios porque puso ese colaborador, el Señor, en mi camino para poner el cimiento. Pero luego ya es, ¿qué cosa? Mi responsabilidad sobre edificar. Y el que no sobreedifica, hermano, está en un grave peligro. Porque el mundo nos come, hermanos. El mundo nos quiere tragar, el mundo nos quiere volver atrás. El mundo quiere que vos te olvides de Dios. El mundo quiere que tus hijos se olviden de Dios y que no edifiques y sobreedifiques. Dice el versículo 9,
Porque nosotros, dice los predicadores, somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, dice el apóstol Pablo, como perito arquitecto, está diciendo como que yo fuera un experto arquitecto, puse el fundamento. Mire, él puso el fundamento, él fundó la iglesia, pero dice, y otro edifica encima. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo, ¿qué cosa? Sobre edifica. Amén, hermanos, gloria a Dios. Alguien nos habló, nos hizo entender el mensaje de salvación, recibimos a Cristo en nuestro corazón. Alguien fundó, como si fuera un arquitecto, dice Pablo, ¿no? Ya puse los cimientos. Luego vino otro que edificó, ya empezó a poner las columnas, porque ya está el cimiento, entonces empezó a poner las columnas, empezó a hacer la estructura, pero luego dice, cada uno, ya fíjese cómo el apóstol Pablo nos lanza la responsabilidad a nosotros de sobreedificar. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces, nuevamente ahí podemos preguntar, ¿quién fue el primero que te habló a ti del evangelio? Pues esa persona puso el fundamento. Y a lo mejor luego vino otro, que puede ser un pastor, un amigo, un predicador, quien sea, y esa otra persona empezó a edificar y a poner columnas, a poner los muros. Pero hermano, nadie va a construir tu vida por ti. Cada uno de nosotros somos responsables cómo sobreedificamos. Dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Y cuidado, hermano, que la construcción se le quede a medias. Qué feo es tener la construcción a medias, ¿no? Claro, como a veces no tenemos la platita y decimos, no, bueno, ¿para qué voy a vivir en alquiler? Recuerdo yo, ahí entre paréntesis, hermano. ¿Para qué voy a vivir en alquiler si ya me compré mi lotecito y voy a hacer un cuartito y que queden ahí las columnas y luego ya de a poquito voy a ir avanzando? Oiga, qué feo es tener la casa a medias. ¿Sí o no? A veces uno dice, ya no importa sin piso, no importa, pero así mejor es tener mi casita que vivir en alquiler. Bueno, no está mal. Pero se da cuenta, hermano, llegado el punto, muchas personas se acostumbran a vivir con la casa sin terminar. Y qué incómodo y qué feo es. Y a veces uno se descuida y la casa, hermano, nunca se acaba, nunca termina. Y está todo maltrecho. Y nunca se termina la casa, no sobreedifica. Y les pido perdón por esa analogía, pero hermano, la obra que empezó el Señor en nosotros, hay que terminarla. La obra que empezó el Señor en nosotros, hay que terminarla. No podemos quedarnos, hermano, con la casa a medias. Si falta una ventana espiritual en nuestra vida, hermano, en el nombre del Señor pongamos esa ventana espiritual. A lo mejor no hay el piso todavía, está todo en obra bruta. Hablando de nuestra vida, pongamos ese piso espiritual en nuestra vida, hermano. Vamos dejando bonita la casa, porque dice, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. Pero si usted se conforma, hermano, con tener todo en obra bruta en su corazón, cuidado que se quede en obra bruta hasta el final. Y qué feo, hermano, es quedar inconcluso. Qué feo, hermano, es quedar así, a medias. Hay que ir puliendo, hay que ir sobreedificando nuestra vida, porque ya escapa a la responsabilidad de los predicadores. Esa es responsabilidad tuya, mi hermano. Cada uno de nosotros dice, yo como perito arquitecto, versículo 10, puse el fundamento,
otro edificó encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y cuidado, hermanos, con estar pensando en otro tipo de doctrinas, cuidado con estar sobreedificando con filosofías mundanas, cuidado con estar sobreedificando con tendencias y modas modernas. Cuidado, mi hermano, cómo sobreedificamos. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Sabe, mi hermano? Un gran problema de los creyentes siempre ha sido querer cambiar el fundamento. ¿Se acuerda usted cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto y cruzaron el mar y Moisés se sube al monte a hablar con Dios? Y cuando vuelve después de algunos días, ¿qué había hecho el pueblo? ¿Qué había hecho el pueblo? Fabricaron un becerro de oro. ¿Qué hizo el pueblo? Puso otro fundamento. Cuidado, hermano, que habiendo conocido al Señor, habiendo conocido la palabra de Dios en el camino, alguien te diga que vos podés poner otro fundamento. Y sabe que a muchos creyentes les ha pasado eso. Sabe que muchas veces ese otro fundamento es la moralidad. Muchas veces ese otro fundamento es la moralidad. Y es que, hermanos, la pura moralidad no nos brinda la salvación, sino la fe. Y mucha gente dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia si yo soy buena gente? ¿Para qué voy a ir a cantar o para qué voy a estar con la Biblia si yo soy buena gente? Yo no he matado a nadie. Y claro, es posible que sea cierto que no ha matado a nadie. Pero los estándares de Dios, hermanos, son muy superiores a los estándares nuestros. Entonces, cuidado con estar reemplazando el fundamento. ¿El fundamento cuál es? La Biblia lo dice, versículo 11. El fundamento es Jesús. Si tu fundamento, hermano, no es Jesús, déjame decirte que tú no eres un cristiano espiritual, sino un cristiano carnal. Si tu fundamento, hermano, es cualquier otra cosa que reemplace a Dios, entonces, hermano, estás cometiendo un terrible error. Dice el versículo 11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, hermanos, la responsabilidad del crecimiento espiritual es nuestra. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad de crecer. Por eso, hermanos, venimos a la iglesia. Por eso asistimos al discipulado. Por eso nos bautizamos. Por eso tenemos comunión con los hermanos. Por eso nos visitamos. Por eso oramos unos por otros. Porque la responsabilidad, hermanos, de sobreedificar es de nosotros. Ya no le podemos reclamar eso a Dios. Dios ya nos dio su gracia. Ya nos dio la salvación. Además, hermanos, un segundo aspecto es que debemos crecer espiritualmente, edificando nuestra vida, pero pensando en la eternidad. No debemos edificar nuestra vida pensando en el mundo actual, sino en la eternidad. Vamos a leer desde el versículo 12 al 15. 1 Corintios 3, del 12 al 15. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, entonces recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Estos versículos, hermanos, que acabamos de leer, nos muestra que
no debemos conformarnos solamente con ser salvos. O sea, no solamente conformarnos con ser salvos y seguir viviendo una vida mundana, secular, sino que debemos tener el anhelo de crecer espiritualmente y edificar, y escuche bien esto, con materiales eternos. Fíjense que Pablo está haciendo como una analogía con una construcción de un edificio. Entonces, el fundamento, ya sabemos cuál es el fundamento, es Cristo. Pero cada creyente decide cómo va a edificar su vida cristiana. Fíjense que en el versículo 12 menciona varios elementos, varios materiales. Dice, si sobre el fundamento que es Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Fíjense que estas tres cosas, hermano, oro, plata y piedras preciosas, representan el crecimiento en la fe. Sinceridad, obediencia, amor, compromiso, las buenas obras, madurez espiritual, todo eso, hermano, representa el oro, la plata y las piedras preciosas. Siempre la palabra de Dios compara la sabiduría de Dios con el oro y la plata y las piedras preciosas. Pero luego menciona madera, heno y hojarasca. Estos otros tres elementos, madera, heno, hojarasca, simbolizan obras superficiales, simbolizan inmadurez, significan carnalidad, significa una vida mundana, significa falta de compromiso con Dios, todas estas cosas. Y dice que cada uno, la obra de cada uno, va a ser evaluada. Cada obra que uno edifique, Dios la va a juzgar. Dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y esta palabra es muy importante, mi hermano. Dice que el fuego, por el fuego será revelada la obra de cada uno, cual sea, dice, lo que tú hagas, el fuego lo va a probar. ¿Y por qué, hermanos, menciona al fuego? ¿Por qué el fuego va a probar la obra de cada uno? Recuerde, los tres primeros elementos, ¿cuáles eran? Oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué pasa cuando a un metal como el oro o la plata o las piedras preciosas las sometemos a fuego? ¿Qué pasa con ese elemento, con esos materiales? No se queman, eso es algo muy importante, no se queman. ¿Sabe para qué se usa el fuego con estos metales? Para refinarlos, para separar la escoria del metal precioso. Si usted de la mina saca oro, ese oro tiene escoria, tiene basura, piedra, tierra, tiene todo. ¿Cómo se separa el oro de la tierra y de la escoria? Sometiéndolo a fuego. Ahora ya entiende, hermano, la analogía que hace el apóstol Pablo. Dice, lo que tú hagas en este mundo, lo que tú hagas en esta tierra, en tu vida, el fuego lo va a probar. Ahora, eso que vos hiciste, ¿es de oro, de plata y piedras preciosas? Entonces dice, el fuego va a probar eso. Entonces, si lo sometemos a fuego, eso que tú hiciste no se va a quemar. Mire qué interesante. Se va a refinar. ¿Por qué? Porque el fuego lo prueba. Sin embargo, luego menciona otros tres elementos. Dice, madera, heno y hojarasca. ¿Y qué pasa si a la madera, al heno o a las hojas le metemos fuego? ¿Qué va a pasar? Se quema, se consume, no sirve. Entonces dice, la analogía que el apóstol Pablo está haciendo es, tus obras son, lo que tú haces como creyente, lo que tú haces en esta vida es de oro, de plata o de piedras preciosas,
o es de madera, de heno o de hojarasca? ¿En qué lado tú estás? Si el fuego va a probar tus obras, ¿se van a quemar? ¿Se van a consumir o van a permanecer y se van a refinar? Por eso, mi hermano, es importante que en la iglesia exista crecimiento espiritual. Hermano, yo no quiero que mis obras, que lo que yo hago se consuma. Yo no quiero que mis obras en el nombre del Señor sean de madera o de hojarasca. Yo no quiero eso. Yo quisiera, hermano, y debe ser el anhelo de todo creyente, que sus obras sean de piedras preciosas, que sean de plata, que sean de oro. Hermano, ese debe ser nuestro anhelo, porque Dios va a probar cada una de nuestras obras en el día del juicio. Dice el versículo 12, y si sobre el fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Sabe, hermano, en el tribunal de Cristo, el Señor va a examinar nuestra vida, nuestro servicio y aún nuestras intenciones. Usted se va a dar cuenta que esto, el mismo apóstol Pablo lo confirma con otra carta a los mismos corintios. Vamos un momentito a 2 Corintios 5:10. La segunda carta a Corintios, versículo 5:10. A los mismos hermanos de Corinto le escribe una segunda carta, y en la segunda carta, capítulo 5, versículo 10, este versículo, mi hermano, yo les pido que lo anoten, lo subrayen en su Biblia. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Dice, es necesario que todos, nadie queda fuera de esto, todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estaba vivo, todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermanos, al creyente, a los cristianos, nosotros no nos debe quedar ninguna duda de que el día que muramos vamos a dar cuentas a Dios. ¿Usted está consciente de eso, mi hermano? Usted va a dar cuentas a Dios de todo lo que usted hizo, sea bueno o sea malo. Y dice ahí explícitamente, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí no hay forma, hermano, que vos podás excusarte, no hay forma en que vos podás pretender justificarte. El único que te va a justificar, ¿saben quién es? El fundamento, Cristo Jesús. Porque ¿cómo vos y yo, hermano, nos vamos a presentar delante de un Dios santo? ¿Cómo te vas a presentar tú delante de un Dios santo? La Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Ninguno va a poder siquiera levantar la mirada a Dios. Nadie va a poder hacer eso porque somos pecadores. ¿Cómo vos y yo, hermano, el día que muramos, nos vamos a presentar delante de un Dios santo? Dice, vamos a comparecer. ¿Está usted consciente de eso, hermano? Que Dios te va a mostrar toda tu vida y te va a decir, esto fue tu vida, esto fue lo que tú hiciste, estos eran tus pensamientos, así vos te comportaste cuando estabas en la tierra, vivo. ¿Y qué cara vas a poner delante de Dios? ¿Cómo vas a poder justificarte delante de Él? Él lo sabe todo de ti. Sabe que la Biblia dice que aún nuestros cabellos, la cantidad de cabellos que tenemos en nuestras cabezas, las tiene contadas. Búsquenlo en la Biblia, está ahí. Dios sabe todo de nosotros, aún lo profundo de nuestros pensamientos. Lo sabe todo.
Pues el tribunal de Cristo, hermano, en el tribunal de Cristo vamos a dar cuentas a Dios. Ninguno de nosotros va a poder justificarse delante de un Dios santo por su propia cuenta. Por eso, hermanos, nosotros los cristianos estamos tan agradecidos porque el que nos va a defender ahí, ¿sabe cómo se llama? El fundamento, Cristo Jesús el Señor. Él va a decir ante Dios Padre, yo di mi vida por Él, Él creyó en mí. Y en palabras del apóstol Juan dice, Jesús va a ser nuestro abogado. Abogado tenemos, dice primera de Juan, ¿verdad? El Señor Jesús es el único que nos va a poder defender a nosotros delante de un Dios todopoderoso y santo. Por eso, mi hermano, es importante que la iglesia de Corinto en ese momento entienda que no era suficiente tener el fundamento nada más. Tenía que sobreedificar. Por eso dice, cuidado, cada uno mire cómo va a sobreedificar su vida. ¿Por qué? Porque como hemos leído acá, volvamos a leer nuevamente, porque es necesario. A ver, ¿qué tal si lo leemos juntos? Todos, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Estamos conscientes de eso, hermano? Yo voy a dar cuentas a Dios de cómo yo me comporté en esta vida. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? En palabras de los antiguos profetas. Temor de Jehová. Yo dije un versículo ahora cuando estábamos diciendo los versículos de memoria. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los antiguos lo llamaban, ese es el temor de Jehová. ¿Cuál es el temor de Jehová? Ahora usted lo entiende. ¿Cuál es el temor de Jehová? Un día voy a dar cuentas. Entonces yo, pues como cristiano, me abstengo de hacer lo que no le agrada a Dios. Me abstengo de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque voy a dar cuentas a Dios. Hermano, esa verdad es la que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Porque un día usted como padre no va a estar ahí. Entonces su hijo, su hija tiene que aprender que un día va a dar también cuentas a Dios. La obra de cada uno va a ser sometida al tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Entonces, hermano, hay recompensa por un crecimiento espiritual. Vamos a volver a 1 Corintios otra vez, capítulo 3, donde estábamos al comienzo. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Es decir, si una vez vos mueras y llegues a la presencia de Dios y seas sometido al tribunal de Cristo, el fuego va a probar tus obras. Lo dice la palabra, el fuego va a probar tus obras, tus actos, tu conducta. Dice, si lo que tú hiciste permanece, entonces es de oro, de plata o de piedras preciosas. Dice, recibirás recompensa. Amén, hermano. Eso. O sea, yo digo, no, ay Señor, si mis obras no son de oro, al menos que sean de plata. Y si no son de plata, al menos que sean de piedras preciosas. Mire cómo va bajando la escala. Pero ya no puede ser que sea menos que eso, porque si no se va a quemar. Y dice, recibiremos recompensa. Esto, hermano, debe motivarnos a verdaderamente ya dejar pues la niñez espiritual. Deje, mi hermano, de ser un niño espiritual que lo tienen que estar empujando para ir a la iglesia, lo tienen que estar empujando para leer la palabra de Dios. Deje de ser niño espiritual. ¿No se da cuenta, hermano, que es su responsabilidad sobre edificar? El creyente que es maduro ha edificado con oro, con plata, con piedras preciosas. Ha vivido una vida de obediencia al Señor. Ha vivido una vida de fidelidad, de servicio genuino.
pues ese hermano, esa hermana va a ser recompensado porque su obra va a permanecer. Pero ¿cómo hay hermanos que no quieren involucrarse en nada, hermano? Asisten a la iglesia de vez en cuando, no son constantes. Les pesa dar una ofrenda para la obra del Señor, les pesa involucrarse en algún ministerio, apoyar a alguien. Nada, hermano. Dejemos ya de ser niños espirituales. Dice finalmente el versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, porque tiene fundamento. ¿Ah? No es que no es salvo, tiene fundamento, aunque así como por fuego. Cuidado con eso, hermano. Si la obra de alguno se va a quemar, es porque sobreedificó de mala manera. Se mantuvo niño espiritual toda la vida. Y qué pena, hermano, que muchos creyentes de años, se quedan niños espirituales. Necesitan que haya algún evento especial para reavivar su fe. Siguen tratando mal a sus hijos. Siguen haciendo trampa en sus negocios. Oiga, qué triste es ver eso. Personas cristianas que son negociantes, comerciantes, y siguen haciendo trampa en sus negocios. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que jóvenes, estudiantes, siguen copiando en los exámenes? Pero son cristianos. No es posible, hermano. Eso contradice. Está sobreedificando con hojarasca. No está sobreedificando con piedras preciosas. Hermanos, busquemos el crecimiento espiritual. Congreguémonos fielmente, hermanos. Animemos a otros a seguir la vida cristiana. Busquemos dejar de ser niños espirituales y seamos hombres y mujeres de Dios, siervos útiles a la obra del Señor. Vamos a orar, por favor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos consejos maravillosos que nos has dejado en tu palabra. Perdónanos, Señor, si en nuestra inmadurez, en algún momento de nuestra vida, hemos sido seguidores de Pablo o de Apolos. Si hemos sido seguidores de un predicador o de un pastor, perdónanos, Señor, porque los predicadores y los pastores son colaboradores tuyos, Señor. Pero tú eres quien da el crecimiento. Perdónanos, Señor, si hemos sobreedificado con madera o con hojarasca. Perdónanos, Señor, si nuestra vida todavía es dominada por la carnalidad, por la mundanalidad. Perdónanos, Señor, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de amor por las almas perdidas. Ayúdanos, mi Dios, a sobreedificar con piedras preciosas, con plata y, si es posible, con oro, sobreedificar nuestra vida en servicio a los demás. Úsanos, Señor, para tu gloria. Úsanos, Señor, para tu honra. Te damos gracias por el mensaje de hoy. Ayúdanos a cumplir, a obedecer y a darte siempre la gloria. Te lo pedimos en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios bendiga su palabra.